en estos últimos años. Y también saludar a mis compañeros que hacen parte de esta mesa. Bueno, en menos de una semana vamos a tener en Brasil una nueva elección de política plazo mes para el 26 de octubre, junto con la primera vuelta de Uruguay. Bueno, mucho se ha logrado a lo largo de estos 12 años. De los periodos, el presidente Lula logramos un acuerdo sindical por la recomposición salarial del salario mínimo por encima de la inflación, adecuando por la variación del PIB. Esto mantener también empleos regulares, con contratos regulares de trabajo, de empleo, a 21 millones de empleos formales, además de el crecimiento de la economía. La causa de un desempleo tan bajo son dos. La primera son los empleos que logramos crear a lo largo de los 12 años, pero también por el efecto de las políticas educacionales del presidente Lula y ahora personas de la disputa por empleos. Y con esto nuestra presidenta Dilma tiene un cariño especial, un cuidado especial por los programas de educación profesionalizantes, tendo en vista el desarrollo escolar. Un programa, nosotros hoy tenemos un 70% de la comida de los brasileños y brasileñas, de los alimentos produzidos em nosso país, são 70% produzidos por la agricultura familiar, logro que eu pudiera falar sobre muitíssimos outros logros, pero não les voy a cansar com esto, porque apesar destes logros, é importante que hablemos de los desafios, de las autocríticas e de los problemas com a família, de la educação ProUni, Pronatec, muitos programas educacionais, uma parte desta população revela insatisfação com a situação no país e, por outro lado, as canções. Durante seus 2 mandatos como presidente da República, Lula sofreu o acoso implacável de los medios de comunicação. Sin embargo, durante o ano passado, este acoso se convirtió en todos brasileños una tragedia, un desastre completo que no iba a ocurrir, los estadios no estarían listos, no iba a ter transporte, iba a ter violencia, manifestaciones, no sé qué, y todo salió muy bien durante el Mundial de Fútbol. Este trabajo que los comunicadores un año todos los días contra nuestra presidenta, nuestro gobierno y además de esto contra el Partido de los Trabajadores. No es solamente un ataque al gobierno, pero también de los temas que la sociedad brasileña desde muchos años atrás, desde antes del golpe militar, además uno de los instrumentos para el golpe militar de 1964. Bueno, para los que se colocan y que no han vivido un periodo más duro de las políticas neoliberales y por lo tanto no son capaces de comparar los resultados de las medidas que hemos introducido. Venta mostrar la diferencia de proyectos políticos en curso en nuestro país. También no podemos nos olvidar que una de las características del neoliberalismo es exaltar el individualismo. No es algo incomún hoy día en Brasil encontrar un joven insistió resgatarmos los valores de la izquierda como la igualdad, la solidaridad, acción colectiva y el papel fundamental del Estado para fortalecer estos principios. Y yo creo que nosotros no logramos durante estos 12 años por inúmeras razones, algunas de las cuales porque nuestros competencias, especialmente en la juventud,
um sentimento de pertenência de estas conquistas, que estas conquistas são logros de nossas lutas, não dádivas do governo de Dilma, tampouco de Lula. As políticas usadas foram cientes porque incluso sua própria instância se vê ameaçada por la crise econômica ou outras dificuldades. Por lo tanto, además do trabalho político de disputa de hegemonia e disputa ideológica, nós pensamos que devemos implementar reformas mais estruturais como desafio em nosso país, desafios econômicos, sociais, políticas e ambientales. Bueno, em primeiro lugar, em termos econômicos, as reformas estruturais, e acá quero entrar em tema da integração, implicam a definição para nós de uma política industrial essenciais, indispensáveis, a formação de cadenas produtivas regionais. Lo que decía es que mucho se habla en Brasil sobre la necesidad de desarrollo de una política industrial, etc. Pero nosotros de Partido de los Trabajadores hemos conocido el avance, tiene como uno de los vectores la formación de las cadenas productivas regionales, la integración energética y de infraestructura y uso racional de nuestros, por supuesto, de nuestros recursos naturales. Nos quedar en términos económicos, solamente nos conformarmos como una región exportadora de commodities y que es necesario agregarmos valor, pero eso no vamos a lograr sozinhos, no vamos aislados los países, tampoco Brasil va a lograr isso. Estamos convencidos em Partido de los Trabajadores que uma integração que pueda dar um salto, como decimos, um salto de qualidade, uma integração que nos favoreça e que seja soberana e principalmente complementária entre nós, porque nós sabemos que há que ter atenção nas nações e que se queremos lograr um desenvolvimento para o Brasil e para toda nossa região e continente, vamos a ter que dar saltos de qualidade no próximo período. Además de isso, eu estou também convencida de que então que vamos a retroceder por la ação do império de las transnacionales y para que las transnacionales y el capital financiero pueda resolver su crisis económica a una vez más sobre nuestras espaldas. O sea, es una lucha de vida o muerte lograrmos avanzar en términos de la integración. Estou com pouco tempo, vou ter que ser mais. Também com a disputa de hegemonia, o fortalecimento da participação popular. Por exemplo, nossa presidenta Dilma Rousseff ha editado um decreto há uns 2, 3 meses atrás para consolidar a política de participação social na gestão, na formulação, na gestão, controle de ser estas conquistas e poder avançar mais. Bueno, foi um ataque de los medios, nos acusaram de algo que para nós não é uma acusação, nos acusaram de bolivarianos. Bueno, nós decimos, isso não é uma acusação, isso é um elogio, como decimos nós. Seguir avançamos, vão a retroceder que logremos ganhar as eleições com Dilma Rousseff. O segundo são as 2 reformas essenciais em Brasil, que é a reforma de los medios, a democratização de los medios de comunicação. Mira que nossa presidenta não estava convencida de esto em 2, 3 primeiros de mandato. Em nosso governo promover, incentivar que a sociedade civil, as redes sociais e a própria iniciativa do governo que hagamos a democratização de los medios de comunicação em Brasil. Eu creio que é porque esta
nesta campanha eleitoral, esta campanha está campanha de outros de los partidos de la nuestra base aliada, porque logramos en esta campanha, y eso es un logro que creo que debemos reconocer de nuestra candidata, de nuestra presidenta Dilma Rousseff, que en estas elecciones logramos hacer el debate de los disputas, ter sido por 27 años miembro del PT, elegida senadora, fue senadora por 8 años, elegida por el PT, hace algún tiempo que já se distanciado de nuestro ideário, de nuestro proyecto. Cuando salió de presidente, distanciando de nuestro proyecto político de inclusão social, de combate ao neoliberalismo, al punto que hoy sus teses en la campaña electoral son muy parecidas con las teses defendidas por Aécio Neves, que es del partido del PSDB, el mismo partido del expresidente Fernando Henrique. En una de los periódicos en internet, que la bolsa de valores estaba cayendo, las acciones del Petrobras y Eletrobras cayendo y el dólar subiendo, y eso quería decir que Dilma Rousseff estaba creciendo en las encuestas electorales. Esta campaña ha mostrado a todos nosotros la necesidad de la reforma de los medios. Y la otra es la reforma política, porque todavía en Brasil los partidos no tenemos financiamiento público, tenemos una parte muy pequeña. Eso hace con las electorales. Entonces, si no hay una reforma política que democratice, que haga financiamiento público de las campañas y de los partidos políticos exclusivo, no vamos lograr a finiquitar con él la influencia del capital privado y de esas, para la cuestión de la profundización de la democracia, no solamente de la participación popular, pero también de la democracia en nuestro país, con muchas reformas necessárias em termos de reforma do judiciário, a participação cidadã, os movimentos, ou seja, uma tarefa imensa para lograrmos não somente melhorar a vida da gente, pero também fazer com que nosso país seja instrumento de construção de outro mundo, de uma sociedade socialista, não somente em nosso país, pero a grande, em algum sítio. Temos consciência de que só vamos lograr as vitórias que nossos pueblos necessitam se estivermos juntos em América Latina e o Caribe. Gracias. Bueno, Mónica nos ha dividido la presentación en dos partes. Uno, en señalar algunos de los logros y las implicaciones que tienen esos logros en la gestión del gobierno durante 12 años, los periodos del presidente Lula y del presidenta Rousseff. Y en segundo lugar, una paradoja que ve de la que parte para establecer cuáles son los ellos. Que con el mejoramiento y la pobreza extrema, millones de brasileños, se logró un aumento sostenido de los salarios a través de políticas claramente definidas que hacían que el salario creciera más que la inflación. Se han creado millones de empleos formales y también por cuenta propia. El desempleo es el más bajo de la historia, está en el 5% durante algún tiempo, y con una de las causas de empleo, la creación de empleos por un lado, y por otro lado los efectos de las políticas educacionales, porque al haber sacado del mercado de trabajo a muchos jóvenes y a pasarlos a las tareas educativas, además del propio beneficio para ellos de poder educarse y mejorar sus condiciones futuras, al mismo tiempo salen de lo que se llama el mercado laboral, el mercado de desempleo. Y por otro lado, también uno de los logros importantes que destaca es el hecho de que el 70% de los alimentos producidos en Brasil y que consume la población proviene de la agricultura familiar, lo cual también, por supuesto, genera más dinamismo de la economía. Después de hablar de los logros, señaló que existe una paradoja en
la sociedad brasilera. Por un lado, hay mucha población y lo hace su trabajo, además de hacer el trabajo político, lo hace a través de una implacable campaña que es hecha también por los medios de comunicación, sobre lo cual después hablará un poco más, pero que es una campaña que no solamente va contra la presidenta, contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, contra ella, contra la figura política. Y recordaba esta campaña fenomenal, hecha, yo creo que todos lo recordamos, contra Brasil, porque era así, en el Mundial de Fútbol, ¿verdad?, diciendo que nada iba a funcionar. Luego, a partir de esto, se planteaban los desafíos, y debemos de ella crear una conciencia política. Es fundamental enseñar las diferencias entre los proyectos políticos para politizar a la población, especialmente a la juventud, rescatar los valores de la edad, que es algo que no se ha logrado en este tiempo, y que no se ha logrado crear un sentimiento de pertenencia respecto a los que se han alcanzado en los últimos 2 años, y fundamentalmente planteó reformas estructurales en las áreas económicas y en el área política. En la económica, con la necesidad de impulsar una política industrial basada en las fortalezas de la economía brasilera, pero especialmente trabajar en la producción, en medio de la integración, fomentando la integración y trabajando con el conjunto de los países hermanos. Es necesario en este sentido dar saltos de calidad, ya no solamente en el desarrollo, funcionamiento, dinámica de la economía, sino también en la elaboración de esas cadenas productivas. Y en lo político señalaba algunos puntos, 4 puntos destacó. Uno, la parte de tal manera que la participación popular no se dé solamente porque la gente lo quiere hacer, sino porque también hay una disposición legislativa que lo permite. Incluso, tan importante fue esto, que fueron acusados, entre comillas, de bolivarianos, lo cual para ellos no es, por supuesto, es más un elogio que cualquier otra cosa, y así lo han reconocido. En segundo lugar, importancia señalado que los medios hacen verdaderamente acción política y campañas políticas que no les corresponde hacer. La presidenta Dilma, que al principio no consideraba que era una acción importante, una política importante del gobierno, ahora está convencida de eso. Y hay que trabajar mucho a propósito de la democratización de los medios de comunicación, en de ser una campaña y no solamente alternativas personales. En tercer lugar, planteaba la importancia de hacer una reforma política. Decía que los partidos políticos en Brasil no tienen actualmente recursos públicos para desarrollar sus campañas, solamente una parte la tienen, pero que para hacer el conjunto de la campaña no lo tienen, y eso los obliga, esas predica por su bien, en la profundización de la democracia en otros ámbitos, como el ámbito judicial, en temas de los consejos de participación, las conferencias, etcétera, que hagan que la población brasilera pueda tener una mayor integración en la vida política del país. Queremos agradecer a Mónica Valente por su presente trabajo. Muy bien. Bien, quisiéramos ahora ofrecerle la palabra al representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el compañero José Santos Figueroa Aguilar, compañero diputado política, también ha estudiado Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y tiene una maestría en Administración de Empresas del INCAE, una experiencia en distintos cargos públicos y de la empresa privada, destacándose como secretario general y director general administrativo del Ministerio del Anterior y del Ministerio de la Gobernación. Ha trabajado en una serie de comisiones, presenta a un organismo seguida a José Santos Figueroa Aguilar en nombre del FSLN. Expositores que nos acompañan, compañeras de estar aquí unidas desde que retomamos el poder en el año 2006 y de los retos y desafíos que
tenemos planteados. La Revolución Popular Sandinista, que triunfó el 19 de 1979, desarrolló etapas sociales luego que recuperáramos el poder en el año 2006. Y lo estamos haciendo mediante la construcción de una nueva hegemonía política revolucionaria, que tiene su expresión en un fuerte respaldo popular a la gestión política y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad surgidas de la Revolución, de nuestra hegemonía a nivel institucional y del poder político en general, que nos ha permitido avanzar hacia la democracia directa como nueva comunicación y en la construcción de un modelo económico popular. Esto ha significado notables avances en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense. Como todos sabemos, derrotando una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, la de Anastasio Somoza. De esta manera se dio inicio a la primera etapa de la Revolución Popular Sandinista, con un gobierno de reconstrucción nacional que inició la ejecución del programa histórico de la Revolución, que permitió transformar salud, educación, en tenencia de la tierra a través de una profunda reforma agraria, en la creación del área productiva y empresarial propiedad del pueblo, formada con los bienes expropiados a la familia Somoza, en la creación de un nuevo ejército y de una, entre otros. Defendimos el poder, enfrentando y derrotando la brutal agresión imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, que armó, entrenó y financió un ejército contrarrevolucionario aproximadamente. Ganamos las elecciones nacionales en 1984 y más recientemente la del 2006. Y perdimos en 1990 las elecciones nacionales, producto del desgaste y afectaciones causadas por la agresión imperial y durante todo este periodo que estuvimos fuera del gobierno. Hemos aprendido a lo largo de 50 años de lucha del Frente Sandinista, que nos permiten hoy día tener la experiencia y la madurez necesaria para realizar los cambios y las transformaciones que nuestro, sin duda, la de la unidad sandinista, factor clave para derrotar a la dictadura, para enfrentar la agresión imperialista, para batallar contra el neoliberalismo y para retomar el poder en las elecciones nacionales del 2006 y en esta nueva etapa, de esa etapa aprendida a lo largo de estos años de lucha del FSLN, ha sido
la estrategia de alianzas, que ha sido un factor vital para incorporar sectores más allá del sandinismo. La lucha emocional de desarrollar un gobierno de reconciliación y unidad nacional que tiene como meta principal el combate a la pobreza y a la pobreza extrema. El triunfo de la Revolución Popular Sandinista nos permitió crear durante la primera etapa un nuevo poder. Combate a ellos, destruir la institucionalidad que habíamos creado, manteniéndose firmes ante esta ofensiva neoliberal, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, formados a partir del ejército guerrillero victorioso del 19 de julio, a permitir soporte fundamental para facilitar los cambios y transformaciones revolucionarias que estamos realizando en esta segunda etapa de la revolución. Entre algunos aspectos que hemos venido avanzando están los siguientes. Hemos venido fortaleciendo el reformas a la Constitución Política de Nicaragua, en las que hemos institucionalizado los cambios y transformaciones revolucionarias que en la actualidad estamos realizando. En primer lugar, hemos fortalecido la democracia directa, institucionalizando el protagonismo de las personas políticas de forma directa y participativa, construyendo y perfeccionando el sistema económico, político y social de Nicaragua. Venimos desarrollando un plan nacional de desarrollo humano enfocado en la lucha para erradicar la pobreza y pobreza 55% a un 20%, y la pobreza extrema de un 17.2 a un 8.2%. Según la UNICEF, Nicaragua ha registrado las cifras más positivas a nivel de América Latina en la mejoría de importantes proyectos, como el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, un gran proyecto hidroeléctrico denominado Tumarín, con la cooperación y el apoyo de los hermanos brasileños, una gran refinería denominada Bolívar, carreteras y caminos productivos, así como programas de electrificación urbana y rural y de agua y saneamiento. Todos estos esfuerzos de lucha contra la pobreza lo complementamos con programas y políticas sociales, más de 30 programas y políticas sociales donde un gobierno tiene como opción preferencial a los pobres. Promovemos los valores e ideales socialistas, las prácticas solidarias y el bien común entre los nicaragüenses y con los demás pueblos del mundo. Hemos venido desarrollando con estabilidad política y social y con crecimiento sosteniéndonos entre sectores y empresariales y los trabajadores
lo que le ha permitido a Nicaragua una gran estabilidad política y social e importantes éxitos en la lucha contra la pobreza. Hemos venido desarrollando una política de Estado en materia de defensa nacional y de seguridad ciudadana que nos permite desde el resguardo de la soberanía e integridad territorial y de lograr altos niveles de seguridad ciudadana a nivel de América Latina. Estos indicadores de seguridad han sido posibles producto de la implementación de un modelo preventivo, proactivo y comunitario y cada 100.000 habitantes. Venimos avanzando con fuerza en la equidad de género y la participación política de las mujeres nicaragüenses. En el gobierno nacional, hoy día, entre los cargos de ministros, viceministros y secretarios generales, tenemos el 44% de nuestros diputados, de nuestras diputadas, son mujeres. De 7 cargos directivos que tenemos en la Asamblea Nacional, 5 directivos son mujeres, 2 varones. Tenemos una red de consejeros, más del 50% en estos cargos de alcaldes, vicealcaldes y concejales son compañeras mujeres al frente de los gobiernos locales en Nicaragua. Y también en la reforma constitucional que aprobamos, en el Frente Sandinista ya lo tenemos, el 50% de los cargos de responsabilidad en el Frente Sandinista son mujeres, pero los otros partidos, una vez que se realicen las próximas elecciones, ya en la municipal ya ocurrió, tienen que presentar en sus nóminas el 50% de los cargos de responsabilidad en los diferentes partidos políticos van a ser por cargo. En primer lugar en América Latina en equidad de género y participación política. Con el apoyo firme de la hermana República Bolivariana de Venezuela en el marco de Petrocaribe y de la transformación de proyectos de generación de energía hidroeléctrica, eólica, térmica y volcánica, que hoy día nos permiten utilizar más recursos renovables y menos combustibles fósiles. Hoy día Nicaragua es reconocida internacionalmente como un importante destino turístico y cultural, que están visitando o yendo a pasar vacaciones a Nicaragua, como Morgan Freeman, como Jimmy Carter, como Michael Douglas, como la Catherine Zeta y muchos otros que han tomado descanso en Nicaragua, reconocen muy positivamente este galardón y reconocen especialmente nuestras bellezas naturales que le restituye la juventud y niñez, reafirmando a la familia como eje fundamental de la sociedad y
y reafirmando su protagonismo en la formulación de las políticas públicas a través de gabinetes de la familia y la comunidad, dotándoles además de a la justicia y modernizando el Poder Judicial para permitirle a los nicaragüenses un mayor acceso a la justicia, una mayor seguridad jurídica y un efectivo control constitucional. Hemos restituido el derecho a la educación, a la cultura, a la salud, al deporte y a la seguridad de los afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua, garantizándoles el derecho inalienable de vivir y de desarrollarse bajo la forma de organización política, administrativa, social y cultural que corresponde a sus formas de propiedad comunal, o tradición, su vida, los postulados de la Declaración Universal de las Naciones Unidas de Tierra, con el objetivo de fortalecer el modelo de preservación, protección y cuidado de los recursos naturales, declarándolos patrimonio social y nacional. Hemos institucionalizado, incluso en la Constitución, el diálogo es un medio para gobernar en unidad nacional, lo que ha permitido en estos últimos años avances importantes en la solución de problemas de nuestro país. Brindamos y reafirmamos nuestra solidaridad con los pueblos que luchan y desarrollamos una política exterior independiente y soberana y regiones de Nicaragua aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Tenemos una resolución a favor de la lucha de recuperación de Argentina de las Malvinas, damos un día nacional en contra de los fondos buitres. Hemos aprobado 2 resoluciones dirigidas al Congreso de los Estados Unidos para soportar la lucha a favor de los 5 héroes de Cuba, a la lucha del pueblo palestino, eso que se dio el golpe en Honduras, condenando el golpe en Paraguay, solidarizándonos en el golpe fallido contra el presidente Correa hace 4 años, exactamente el día de hoy, entre otros. Sin embargo, no, por delante el hambre. Tenemos que seguir fortaleciendo la unidad monolítica de los partidos de izquierda, partidos progresistas y movimientos sociales latinoamericanos en el Foro de Sao Paulo. Tenemos que seguir lo que nos aseguren. Tenemos que seguir trabajando en fortalecer la unidad e integración centroamericana, latinoamericana y caribeña. Tenemos que seguir luchando por la paz regional y por la paz mundial. Tenemos que seguir afianzando nuestra unidad en Petrocaribe y en el que han surgido en estos últimos años. Solamente de esta manera estaremos respondiendo a las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos
de construir un mundo mejor, más digno, más justo y de mayor progreso y bienestar. Muchas gracias. José Aguilar, en nombre del Frente Sandinista, ha dedicado lo fundamental del tiempo de su exposición a darnos una información muy completa gracias compañero, respecto a lo logrado en Nicaragua en los previa, que es la revolución sandinista en contra de la dictadura de Somoza el 19 de julio del año 1979. Y además la lucha que tuvieron que dar en contra de todo un ejército que prácticamente fue constituido de 50.000 personas por el Imperio Americano, es de esa primera etapa en donde se inició la ejecución del programa histórico, básicamente en transformaciones fundamentales en la política de educación, de salud, de la tenencia de la tierra, con el programa intenso de reforma agraria y de la creación de un área productiva ideal, en el año 1990, y que fue la base para después retomar estas políticas a partir del año 2006. Nos señala que ahora ellos cuentan con una experiencia y madurez para llevar adelante los cambios después de lo que sucedió en la primera etapa y después de haber 16 política Nicaragua revolucionista del 79 y volver a tomar el poder en el año 2006. ¿Y cuáles fueron esos aprendizajes? En primer lugar, la importancia de la unidad sandinista y en segundo lugar, la definición de una adecuada estrategia de alianzas que les ha permitido incorporar a sectores más allá del sandinismo y que ahora ellos han trabajado en lo que denominan reconciliar la lucha. ¿Cuáles son los aspectos en los que manifiesta José que han avanzado en lo fundamental? En primer lugar, trabajado en el fortalecimiento del pueblo en los logros alcanzados. En estos últimos años han trabajado mucho en la institucionalización del proceso, hacemos de la. Segundo, impulsado un plan nacional de desarrollo humano que les ha permitido combatir y reducir la pobreza y la pobreza extrema en cifras impresionantes, reconocidas por las Naciones Unidas y por UNICEF. Su proyecto que significa el Gran Brasil y la refinería con el apoyo de Venezuela, y además todo un trabajo de infraestructura vial, energética, que ha sido impulsado, además de los programas y políticas sociales ampliamente difundidas en Nicaragua. Ellos han trabajado también en la promoción de los idiomas, sino que desarrollaran. Además señala que tienen excelentes indicadores en seguridad. La política de seguridad es una política que tiene el carácter de preventiva, proactiva y comunitaria, que les ha permitido tener actualmente las tasas más bajas de homicidio y las mejores tasas de seguridad tanto en SICA como avance indicadores, gobierno en
en las manos de mujeres, el 44% de diputados, el 5 de los 7 cargos directivos del Congreso, en los gobiernos locales más del 50% de mujeres, y en el FSLN en concreto está definido ya en sus estatutos que el 50% debe estar en manos de mujeres. Esto ha sido reconocido por organismos internacionales como Agrupación Mundo y el primero en Latinoamérica. Luego señalaba también que han avanzado en la matriz energética con el apoyo de Venezuela, en el cambio en la matriz energética, y que han trabajado también en la restitución de los derechos de la familia, la juventud y la niñez, reconociendo el rol fundamental de la familia, el rol protagónico, e incluso que los ha llevado a dictar un nuevo código de la familia. Antirraciales y quienes tienen también el derecho de las Naciones Unidas sobre la Madre Tierra, que lo han hecho propio ellos y han también, como lo habían dicho anteriormente, no solamente trabajado en un diálogo tripartito, gobierno, empresas y trabajadores, sino lo han convertido en una máxima. Manifestado nacional sus respaldos a Argentina por el caso de las Malvinas, de los fondos buitre, los 5 héroes de Cuba, la lucha del pueblo palestino, el apoyo a Venezuela en los intentos de desestabilización, el apoyo a los pueblos de Honduras, Paraguay y Ecuador en los golpes de Estado, en algunos casos logrados y en otros fracasados. Y sus retos, señalaba 5 entre los retos principales que ahora le corresponden: 1, radical y el ambos, América particularmente a través del Foro de Sao Paulo; 3, trabajar en la unidad e integración centroamericana, latinoamericana y caribeña; 4, luchar intensamente por el impulso y por el logro a nivel internacional de la paz en el mundo; y por último también la unidad en esos espacios de integración más cercanos como ALBA, lo que fue elección que es en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo no sé cuál es el camino siguiente, ya hemos tenido las 53 espacios para preguntas. Sí. Bueno, vamos entonces a pasar ese espacio. Quiero ver si hay alguien del equipo organizador aquí para que nos diga, como no es que yo estuviera así, desarrollar preguntas y respuestas. Si alguien nos dice, tú puedes decir. Ya estamos retrasados con la misa, entonces creo que a lo mejor más unos 15 minutos. Pueden ser unos 15 minutos. 10 minutos, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, vamos a receptar algunas preguntas. Quisiéramos pedirles que pudieran ser diferenciadas en términos de los países hermanos, que podemos, pero sí, tomado su tiempo para venir desde tan lejos, que ellos pudieran tener primero la palabra y luego le damos a nuestros compañeros que son ecuatorianos. Entonces vamos a comenzar, por favor, por la mano derecha. Si puede hablar muy alto o le damos un micrófono. Sí, le damos un micrófono para hacer sus preguntas. Sí, ¿les parece, compañeros, si recogemos conjunto? Importancia, casi todos en segundo lugar lo han puesto, puede ser primero o segundo lugar, pero está en un nivel muy importante el tema de la democracia participativa, el tema de la gente, ¿no?, que participe en el diseño de la política pública, cosa que a partidos progresistas de América Latina todavía estamos pero participación ciudadana a nivel central no puede hacer. Participación ciudadana a nivel provincial escasamente puede hacer. ¿Quién puede hacer participación ciudadana? ¿Quién
puede hacer la decodificación, los gobiernos locales. Y no están presentes hasta ahora en ninguna de las que me diga. Y voy a hablar de la integración de los gobiernos locales en América Latina. La integración. La red, así como existe CELAC, UNESUR, como los gobiernos locales, los municipios, donde los que están más cerca de la gente, los que pueden hacer participación directa, los que pueden, los otros no pueden participar de los gobiernos. La democracia participativa. Segundo, la importancia que tienen los gobiernos locales en esto. Y tercero, cómo hacer la integración latinoamericana de los gobiernos locales. 3 preguntas. Estás aquí. Por favor, compañeros, si me pueden decir de qué país, a qué país representan, de qué país vienen. María Maya, Movimiento María. País, Ecuador. Adelante, bueno, Revolución Ciudadana del Ecuador. Y me uno al anterior, a la anterior persona que hizo la pregunta, y yo le hago directamente ahora al señor expositor de entre dedicado a los anteriores gobiernos del mundo, especialmente de América Latina. Esa es la diferencia y esa es la que no se toca todavía. Y quisiéramos que en esta revolución ciudadana haya más justicia en el Ecuador respecto a sueldos básicos y sueldo de las autoridades. Gracias. Y que tenemos que ser particularmente cordiales con nuestros compañeros visitantes, ¿no? Si no, todas las preguntas van a ser de nuestros hermanos ecuatorianos. Adelante, compañero. Parece que no funciona, así funciona. Sí, Buenas, funciona. Wellington Martínez, de República Dominicana. Alianza País. Quiero primero felicitar la calidad de todas las exposiciones y pedir por favor el compañero de Argentina, Daniel Filmo, si pudiéramos recibir ese video de alguna manera, sería una gran contribución. Quiero también aprovechar que la pasión política, los y las jóvenes, o sea, como jóvenes que quedan siendo, vamos a decir, no conocen el proceso histórico que se ha venido. Aunque sabemos que han venido haciéndose una serie de cambios, tenemos más jóvenes participando ya en la política, tomando decisiones, siendo congresistas, pero el compañero del firmo hablaba de clave, planes que tengan, incorporar temas de participación social y política desde la educación inicial, desde la educación básica inicial. Es mi pregunta. Gracias, compañero. ¿Alguien más que no? Compañeros que nos visitan desde fuera, por favor, disculpen, les ruego que comprendan, sí. Miguel Sáenz Varela de FMLN El Salvador. Sí, compañero. Sobre todo para Roberto. Se ha hecho algo que es la construcción de hegemonía. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos la izquierda en América Latina. Roberto. A pesar de que todos los gobiernos progresistas han hecho muchas obras importantísimas, ¿por qué es, a tu juicio, que no coste algún? Era, por favor, que está acá adelante. Buenos días. Yo soy Alodia Borja, del Movimiento Afroecuatoriano y Afro-Latinoamericano. Quiero hacerles una pregunta en base a dos líneas gruesas que he mencionado. Una sobre la relación que todavía que está débil en la interrelación de todos los países, sustentado que el proceso de base organizativa de las izquierdas se ha aterrizado en la base social diversa, participativa, de hombres, mujeres y generacional.
cómo aterrizar y fortalecer esa participación, trabajar con una visión localista y fortalecer la relación de la interrelación de los países. Muy bien, gracias. Tenemos 5 preguntas. Quisiera pedir a los compañeros que pudieran hacer breves respuestas a las... Sí. Vamos a darle al compañero después. Tome asiento. Así haremos el proceso, compañero. Tome asiento y sea respetuoso. Sea respetuoso. Cuando usted esté aquí, usted lo dirige. Yo lo dirijo en este momento y tengo que ser cordial y amistoso con los compañeros que vienen de afuera. Después le daré la palabra con mucho gusto. Vamos a comenzar en el orden de que están los compañeros aquí. Relevante. Algunos son generales. Sobre la participación de los jóvenes. Ok, les voy a hablar de la experiencia de la participación de los jóvenes en Nicaragua. Los jóvenes en estos últimos 7 años, 8 años, ha aglutinado un gran sector de la juventud de Nicaragua en diferentes movimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es un movimiento que tiene que ver con los jóvenes, juveniles, que quieren expresar o desarrollar su participación en el proceso de forma cultural. Tenemos el movimiento deportivo, Alexis Argüello, que aglutina todas las expresiones del deporte de los jóvenes que ustedes pueden imaginarse para más participar. Tenemos un movimiento juvenil que ve toda la parte ecológica, todo lo que es cambio climático, reforestación, arborización. Se llama Movimiento Juvenil Guardabarranco, que aglutina todas las expresiones de jóvenes que tienen enfoque en estos temas. Y tenemos la solidaridad juvenil con los sectores más vulnerables, con los sectores más empobrecidos, más desposeídos. Por ejemplo, este movimiento construye casas o apoya tareas de construcción de vivienda en familias que viven por medios de tierra. Este movimiento de jóvenes con un programa del Estado lleva ese tipo de y además esta promotoría solidaria de jóvenes con todas las expresiones que tienen que ver en lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, ahí tiene presencia la juventud. Es decir, la juventud trabajando concretamente nacional. Yo no voy a eludir la pregunta que me ha hecho la compañera apuntando directamente al Frente Amplio de Uruguay. Quiero decirle a la compañera de que en Uruguay existe un financiamiento partida para todo el Frente Amplio, no hablo por la derecha, se sostienen fundamentalmente con un porcentaje que vertimos todos los legisladores
mujeres y quienes ocupamos cargos de gobierno. En el caso de los legisladores del Partido Socialista, voy a hablar por lo que me corresponde, nos corresponde el 60% sueldo, otro 40-25% Frente Amplio. Con lo que queda para eso, uno tiene una vida digna. Yo vivo dignamente, pero no tengo riqueza ni ningún patrimonio importante. Empezando por el ejemplo de mi presidente, que es un hombre que ha cultivado la austeridad como una virtud. Los políticos del Frente Amplio de Uruguay, en un 99%, no somos gente rica. Los que tienen algún patrimonio lo han hecho por su vida profesional, caso del presidente Vázquez, que es un ilustre médico y científico desde hace 30 años o 40, o porque son pequeños empresarios, productores, casos que sean opulencia o que tengamos vicios de riqueza. Y mientras podamos conservar estos valores, yo creo que será una relación normal con nuestra sociedad. Esto no quita que no haya sueldos bajos en mi país. Todavía los hay. Pero eso no es una batalla contra nosotros mismos, es una batalla contra los capitalistas. Respecto al por qué que no hemos podido construir esta hegemonía, creo que es el gran debate. Si algo he podido decir de la experiencia de los 10 años de gobierno del Frente Amplio que pueda ayudarnos a reflexionar y a discutir, es esta diferencia entre mayoría y hegemonía, y qué es lo mucho que tenemos que trabajar para la Unión Africana construida del poder, desde la caída de la vieja teoría clásica del poder de clase contra clase, ¿verdad? Burguesía contra proletariado, dictadura del proletariado, lucha de clase y poder de clase contra clase. No hemos teorizado suficientemente y sobre todo no hemos puesto en la praxis política, en la práctica política suficientemente. Seguramente habrá muchísimos más para volcar en el debate. Y la nueva teoría del poder tiene que ver con la construcción hegemónica, pero también con democracia. Porque la democracia intercultural no se agota con la democracia participativa. Es un toque incluso. Yo difiero un poco con la postura de Roberto respecto de lo que ocurre con las políticas de despatriarcalización. No hay Estado que no sea patriarcal. Los tenemos, y todos. Y eso es lo que hay que desmontar como parte de la transformación. Lo que sí Dios principios de la nueva institucionalidad. Y lo propio ocurre con la estructura colonial del poder, que no solamente se refiere a la manera en que se relacionan Occidente, entre comillas, porque en realidad Europa es nuestro Oriente, no es nuestro Occidente, y la estructura imperial tiene un centro de construcción colonial. No es un asunto, por eso decía, solamente indígena, es algo que toca a todo el hemisferio sur. La democracia participativa podría
contar con mecanismos de rendición de cuentas que han avanzado muchos países, pero el práctico de los leyes, no de su capacidad de fiscalización, aunque tengamos gobiernos que sean nuestros, y nuestra capacidad para generar apoyo a la gestión. Espacios que no son solamente de participación, sino de deliberación pública, como les podríamos cultivar, como una otra forma de generar mecanismos institucionales de rendición de cuentas, pero también de democracia que van más allá de la participación. Yo quisiera terminar señalando que ahí hay algunos retos que podría dar algún espatirio. Ahí la Claxo tiene un papel fundamental, porque si es que los jóvenes en esta nueva formulación democrática no han vivido las experiencias de las luchas democráticas y también del modelo de privatización, desde la elaboración del conocimiento es necesario de los procesos de la democracia. Yo creo que la Claxo, nada más pongo ese ejemplo porque Atilio está acá, es un excelente mecanismo de elaboración teórica y de producción académica que deberá acompañar como parte del trípode de la revolución democrática y cultural. Acción con acción es lo que de la democracia intercultural, no solamente participativa. Están estos eventos, Ricardo. Está el evento que organiza el PT, cada año en México. Está el evento que organizan nuestros compañeros venezolanos sobre procesos constituyentes. Hay no lo sé que sí, Roberto lo dijo, nuestros mecanismos de integración, incluso en ese nivel, son terriblemente débiles. La integración no es un asunto que nada más acompañe a los representantes de nuestros estados o a los legisladores, sino a la academia, a las organizaciones sociales de ruido. Quiero pasar a un otro tema. He estado leyendo atentamente la resolución. Creo que ahí es necesario decir algo sobre estos temas de discusión sobre democracia intercultural, por un lado. Es necesario ver asuntos relativos a lo de la integración, no es necesario incorporar algo en la declaración. Algo que falta como parte de los mecanismos de integración, varios de nuestros estados tienen diferéndums o problemas entre ellos. No estoy hablando solamente del caso boliviano por la solución de todo diferendo entre estados en América Latina deberá ser uno de los elementos, además, que apoyen la integración. Este es algo fundamental. Hay resoluciones de La Haya respecto de Nicaragua, de Costa Rica. Insistiría en poner en la declaración que tenemos el desafío y la responsabilidad
de contribuir con la construcción de políticas descolonizadoras y despatriarcalizadoras. Pero además de esto, y con esto termino, bueno, siempre con esto termino, 3 procesos: Uruguay, Brasil y Bolivia. Y aprovecho esto para, como último, invitar, ya transmitimos esto a Mónica desde el MAS y PCB a través del Foro Solidario de las organizaciones. Está en el evento electoral del 12 de octubre en Bolivia como observadores. Si hacen llegar a través del foro sus solicitudes, entonces nosotros vamos a procesar todo aquello para que nos acompañen en la gran victoria de nuestro compañero Evo Morales el 12 de octubre. Gracias. Gracias, pasamos la palabra. Pesatina y los hechos a todos los presidentes, incluso hoy hemos hecho uno nuevo a de urgencia hace 2 semanas para poder mostrar un poco los logros de la transformación boliviana de estos años antes de las elecciones del 12 de octubre, porque en Unidad Argentina se va a transformar América. Bueno, en principio está voy a dejarlos acá, pero está en la página web Presidentes de América Latina. Respecto al tema educativo, que yo creo que es uno de los temas centrales, y para ser muy breve, las transformaciones que han hecho todos se han dicho aquí, todos los países de América Latina en el ámbito educativo son profundas. Hoy tenemos que casi la totalidad de los países de América Latina tiene, así que hasta los 15 años tenemos casi todos los chicos en la escuela, con lo cual no solo genera la potencialidad de mejorar la capacitación de los chicos, sino también el papel ideológico que juega la escuela. Que hoy el trabajo con los sindicatos docentes, el trabajo respecto de los contenidos y los valores que transmite la escuela pasa a ser fundamental. Si todos están ahí, es ahí donde tenemos que trabajar. Es verdad que ya los procesos son tradicionales, herramienta también para poder discutir y difundir no solo conocimientos, sino valores que insisto, atraviesan a todos los chicos. Y quiero decir una pequeña cuestión que es fundamental respecto de los cambios educativos. Todos los países de la región, todos en las estadísticas mejoraron la inversión educativa. Argentina media educación. Argentina, y hace mucho hincapié en esto, va a ver a las escuelas y dice, pero escucha, me están invirtiendo el doble y no mejoró la calidad. No quiero dar un ejemplo en esta dirección para no ir más lejos. Ningún cambio en la calidad educativa se da de un día para el otro, son generaciones las que tardan en cambiar. Lo saben todos los países de América Latina. Cristina ha demandado 6 años. Nos pasamos durante estos años de tener el 35% de chicos en la sala de 4 años del nivel inicial que vos preguntabas, a tener cerca del 80%. Entonces ya estamos con ponerlo como obligatorio para que todos los chicos tengan esa oportunidad. Entonces, los chicos fundamentalmente de los más humildes, cuando antes entran al sistema educativo, mayor posibilidad de igualdad de oportunidades van a tener. Pero cuando vamos el 4 años, dentro de día va a significar que los sectores populares accedan un año antes a la educación, se van a ver en el largo plazo. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos por una ley se habían destruido las escuelas técnicas, no había escuelas técnicas en el país. Pusimos las escuelas técnicas en el 2000
2006, porque no había industria en la Argentina, comprábamos todo importado, ¿para qué queríamos escuelas técnicas? Entonces, cuando volvimos a colocar las escuelas técnicas como ley, estoy hablando del año 2006, así que son 6 años los menos egresados, sino estructura. Por eso yo decía que 10 años no cambian 200. ¿Sí? Después de una educación fragmentada, segmentada, que discrimina, necesitamos una educación igualadora, y esto lleva mucho tiempo hacerlo, y termino diciendo esto tiene mucho que ver con el tema de la participación. El proyecto de nueva ley de educación que nosotros aprobamos casi por unanimidad en el Congreso, significó participación, debate, un proceso activo, sentido. Pero quiero decir que, ¿dónde avanzó más la participación? ¿Dónde avanzó más los derechos en la Argentina? En aquellos donde había actores sociales concretos que tenían demandas. No estaba en la agenda argentina el matrimonio igualitario. Sin embargo, lo hicimos porque hubo un colectivo que presionó, demandó y lo tomó. Entonces el gobierno, sin embargo, lo toma esa demanda. También la democracia implica, en buena medida, que los actores se empoderen de tal manera de que su demanda sea recibida por el gobierno. Bueno, las formas, es imposible, todos los que conocemos América Latina, pensar que hay dos países que van a encontrar estrategias de participación similares porque tenemos tradiciones muy distintas. Entonces, el movimiento horario yo como... Gracias, Daniel. Como tenemos la última participación de Mónica y también conociendo tu currículum, solamente hay una pregunta que no ha sido contestada, que es la que tiene que ver con gobiernos locales. No sé si acaso tú pudieras abordarla para que ya podamos decir que hemos abordado el conjunto. Por la que pienso que todos nosotros decimos sobre la necesidad de profundizar las maneras de la democracia participativa en la vida de las sociedades y en la gestión del Estado. Yo creo que es un poco difícil, podemos decir que hay una fórmula como buena, que es el cómo hacer eso de la manera que sea buena para todos. Pero yo creo que una de las cosas que es muy importante que hagamos es compartir nuestras experiencias de democracia participativa. Entonces, una de las tenernos en las alcaldías, que fueron las primeras elecciones que ganamos, fue la famosa experiencia del presupuesto participativo, que es una experiencia muy relevante, pero es más fácil hacer en ámbito de los gobiernos, batir por el ámbito nacional o gubernamental. Pero la experiencia de los gobiernos locales en Brasil son muy relevantes, que empezaron con la experiencia del presupuesto participativo y que ahora ya se extendió para muchas otras políticas como la salud, la educación, los fueron de los nacionales de Lula y de Dilma. Entonces, el tema de los consejos, de las conferencias, de la participación de la sociedad civil organizada y de los movimientos populares y sociales fue muy relevante en estos años. Pero sí, la experiencia de partidos gobierno muy no solamente nosotros de la dirigencia de los partidos, pero
con la gente que participa en el sitio, en el terreno, para compartir, intercambiar ideas y hacer reflexiones más concretas. Sobre el tema de hacermos la integración de los mecanismos de integración que tenemos, es una propuesta que se aplica también a este aspecto de la integración, que son las redes que existen de ciudades, otros espacios, ejemplo como en el Foro de São Paulo. Yo creo que es una propuesta importantísima para llevarnos al Foro de São Paulo, para pensarmos en mecanismos de integración de los mecanismos de integración, abordando los diversos aspectos que tem la integración. Quisiera solamente hacer una reforma de opiniones en nuestros partidos de jóvenes. En Brasil tenemos el Partido Comunista do Brasil, tiene a UJS, Unión de los Jóvenes Socialistas, que es muy importante, el PT, la JPT, pero no creo que todavía son suficientes para hasta hoy, que son por nosotros, de los llamados, entre comillas, adultos. Necesitamos cambiar un poco nuestras mentes para comprender los nuevos mecanismos de comunicación y de sentido que los jóvenes tienen. Ayer acá en esta sala tuvimos una charla interesante, compañero nos dio a... Eso es importante que nosotros de los partidos de izquierda y de las organizaciones populares identificadas con nuestro ideario político e ideológico, podamos nos abrir para pensar esta nueva manera de pensar. Los jóvenes muy contentos de São Paulo, los y las jóvenes de Bolivia, de Cuba y Venezuela hicieron un trabajo en las redes sociales que atingimos cerca de 15 millones de personas durante la semana del encuentro. Es otro instrumento, otro mecanismo de que ellos para plantearnos las nuevas teorías para la construcción de hegemonía. Y les agradezco más una vez en la persona de nuestro querido canciller por la oportunidad de participar en esta mesa tan proficua. Gracias. Gracias, compañera. Gracias a todos los compañeros que han hecho su exposición acá. Quiero ofrecerles en nombre de nuestra apuesta, darlos también ahora al salir de aquí la presentación del libro de Marta Harnecker, que se llama Un mundo a construir nuevos caminos, de la colección de pensamiento político de Alianza País, en la primera edición, y se va en la ICAS.